¿Alguna vez conociste a alguien que cuando hablaba te hacía sentir que todo era posible? Alguien cuya energía era tan poderosa que salías de la conversación convencido de cosas en las que 5 minutos antes ni pensabas. Alguien que no te daba datos ni evidencia, sino visión, certeza. La sensación de que estar cerca de esa persona era estar cerca de algo grande. Y luego, con el tiempo, te diste cuenta de que mucho de lo que esa persona prometía no era real, que la energía era real, el carisma era real, pero la sustancia detrás era mucho más delgada de lo que parecía. Si has conocido a alguien así, aunque sea en pequeño, entonces la historia de Adam Newman no te va a resultar tan lejana. Porque Newman no engañó al mundo con tecnología falsa ni con documentos falsificados. Lo engañó con algo mucho más poderoso y mucho más difícil de detectar, con la capacidad de hacer que otros vieran lo que él quería que vieran, simplemente porque así lo decidía. Hoy, en La mente detrás de, no vamos a hablar del colapso de WeWork, vamos a hablar de lo que estaba pasando adentro de la mente que lo construye. El origen de la grandiosidad. Vamos a hablar primero. Adam Newman nació en Israel en 1979 y creció en un entorno que combinaba inestabilidad y ambición de maneras que dejaron una huella psicológica muy específica. Su infancia estuvo marcada por el divorcio de sus padres, múltiples mudanzas, periodos viviendo en un kibbutz, la experiencia de ser el niño que llegaba nuevo una y otra vez a entornos donde tenía que ganarse rápidamente un lugar. Esa experiencia repetida de llegar sin red, sin historia compartida, sin el capital social que se construye con el tiempo, produce un tipo de personalidad que aprende a compensar con presencia, con energía, con la capacidad de llenar el espacio de una habitación antes de que nadie haya tenido tiempo de evaluar si hay algo real detrás. La psicología del desarrollo describe algo que se llama adaptación al entorno inestable. Cuando un niño crece en contextos donde las reglas cambian con frecuencia y la pertenencia no está garantizada, desarrolla habilidades de lectura social extraordinariamente agudas. Aprende a detectar que necesita cada persona en cada momento, a ajustar su presentación en función del interlocutor, a generar la impresión que el entorno requiere. Esas habilidades en un adulto pueden traducirse en un carisma que parece natural, pero que en realidad es el resultado de años de práctica inconsciente en la supervivencia social. Newman emigró a Nueva York en sus 20s con poco dinero y mucha energía. Sus primeros intentos de negocio fracasaron. Vendió rodilleras para bebés, intentó otros proyectos que no prosperaron, pero en cada fracaso había algo que permanecía intacto. La certeza de que él estaba destinado a algo grande, no como creencia modesta, como convicción absoluta que no parecía afectada por la evidencia en contrario. Eso que en una persona sin carisma podría leerse como ingenuidad o falta de conciencia. En Newman se convirtió en uno de sus activos más poderosos, porque la certeza es contagiosa y la certeza que no vacila ante el fracaso es extraordinariamente difícil de ignorar. La psicología de la grandiosidad distingue entre dos variantes: la grandiosidad frágil, que necesita validación constante y se derrumba ante la crítica, y la grandiosidad estable, que opera desde una convicción tan arraigada que la realidad externa tiene poco efecto sobre ella. Newman era, en gran medida,
del segundo título. Los fracasos no lo redefinían, los reencuadraba, los incorporaba a la narrativa de su ascenso, los convertía en parte de la historia de alguien que estaba siendo forjado por las circunstancias antes de llegar a su destino inevitable. Cuando fundó WeWork en 2010, junto a Miguel McKelvey, la idea en sí era sencilla: espacios de trabajo compartidos para emprendedores y freelancers. No era revolucionaria, existían conceptos similares. Lo que Newman añadió no fue una innovación tecnológica, sino una narrativa. WeWork no rentaba oficinas. WeWork construía comunidad. WeWork no era un negocio inmobiliario, era un movimiento que iba a cambiar la forma en que la humanidad trabajaba. Esa narrativa, conectada con la energía y la convicción de alguien que genuinamente la habitaba, fue suficiente para transformar una empresa de rentas en un fenómeno valorado en decenas de miles de millones de dólares. El origen de esa grandiosidad no estaba en la arrogancia vacía, estaba en una psicología formada en la necesidad de imponerse en entornos que no garantizaban la pertenencia. Y eso, más que juzgarlo, ayudaba a entender cómo alguien llega a ese lugar. Entonces, el carisma como una herramienta de realidad alternativa. Y es que el carisma es uno de los conceptos más malentendidos en la psicología popular. Se habla de él como si fuera un don, algo que algunas personas tienen y otras no, una cualidad misteriosa que se reconoce pero no se puede explicar. La psicología social lo entiende de manera mucho más precisa. El carisma es la capacidad de generar en otros la experiencia de ser vistos, comprendidos y parte de algo más grande que ellos mismos. Y cuando esa capacidad opera sin límites éticos, se convierte en una de las herramientas de influencia más poderosas que existen. Adam Newman era carismático y de una manera que los que lo conocieron describen de forma casi unánime. Entraba a una habitación y la temperatura cambiaba. Tenía la habilidad de hacer que cada persona con la que hablaba sintiera que era la más importante de la sala. Escuchaba con una intensidad que se sentía como atención genuina. Hacía preguntas que parecían revelar que lo entendía todo sobre ti, y después de 2 minutos de conversación y luego desde ese lugar de conexión que había construido en tiempo récord, desplegaba la visión. La psicología de la persuasión describe un fenómeno llamado efecto de halo carismático. Cuando una persona genera una impresión de presencia y autenticidad muy poderosa, los interlocutores tienden a extender esa impresión hacia otros atributos, como la competencia, la confiabilidad y la solidez del juicio. En términos simples, si alguien te parece extraordinariamente auténtico y presente, tu cerebro tiende a asumir que sus ideas también son extraordinarias y sólidas, incluso antes de haberlas examinado. Newman explotó ese mecanismo de manera sistemática. Hay relatos documentados de reuniones con inversores en las que Newman llegaba sin presentación formal. Se sentaba, comenzaba a hablar sobre la misión de WeWork, de evaluar la conciencia del mundo, y salía con cheques de cientos de millones de dólares. Masayoshi Son, el fundador de SoftBank y uno de los inversores más sofisticados del mundo, pasó 12 minutos con Newman antes de comprometerse a invertir $4,000 millones. 12 minutos. Eso no es una anomalía. Es la demostración más clara de lo que el carisma externo puede hacer cuando opera en un entorno que no tiene los contrapesos adecuados. Newman construía una narrativa y la usaba con plena conciencia de su función. No era autoengaño, era instrumentalización. La visión de WeWork no era algo en lo que Newman creyera de la misma manera en que uno cree en algo que ha verificado. Era algo que sabía que funcionaba para generar el efecto que necesitaba generar. Y esa distinción, que puede parecer sutil, tiene implicaciones psicológicas muy distintas. Lo que hace que el carisma de Newman sea tan interesante desde la psicología es que no era completamente falso.
Había algo genuino en su energía, en su capacidad de inspirar a las personas que trabajaban con él, en su visión de lo que podía ser un espacio de trabajo. El problema no era que todo fuera mentira, el problema era que la línea entre la visión genuina y la narrativa construida para conservar se fue borrando progresivamente, hasta que ya no había manera de saber, desde adentro o desde afuera, dónde terminaba una y dónde empezaba la otra. Vamos entonces con el poder sin límites y la desintegración del juicio. Hay un punto en la historia de cualquier líder con tendencias de grandiosidad en el que el entorno deja de funcionar como regulador y empieza a funcionar como amplificador. Ese punto es crítico porque mientras el entorno ofrece resistencia, fricción, personas que dicen no o que cuestionan, la grandiosidad tiene algo que chocar. Cuando el entorno desaparece esa resistencia, cuando el mundo alrededor dice que sí, cuando el dinero entra sin que nadie pida cuentas serias, la grandiosidad no tiene límites que la contengan. Y sin límites, crece. En WeWork, ese proceso ocurrió de manera acelerada y documentada. A medida que las valoraciones de la empresa subían y el dinero de SoftBank entraba en cantidades que superaban cualquier precedente en el mundo de las startups, el comportamiento de Neumann fue escalando de manera que en cualquier empresa con una gobernanza funcional habría activado alarmas. Tomaba decisiones unilaterales de cientos de millones de dólares sin consultar a la junta. Vendió la marca registrada de la palabra We a su propia empresa por 5.9 millones de dólares. Adquirió propiedades personales y luego se las arrendó a WeWork. Construyó una estructura de acciones que le daban 10 votos por cada acción que poseía, consolidando un control que hacía prácticamente imposible que nadie lo removiera. La psicología del poder describe algo que se llama síndrome de Hubris, un patrón documentado en líderes que han tenido éxito sostenido y que progresivamente pierden la capacidad de distinguir entre su propio juicio y la realidad objetiva. El síndrome incluye desprecio por los límites formales, creencia de que las reglas que aplican a otros no aplican para ellos. Toma la decisión cada vez más impulsiva y menos consultada, y una reducción progresiva de la empatía hacia quienes son afectados por sus decisiones. Cada uno de esos elementos está documentado en el comportamiento de Neumann durante los años de mayor expansión de WeWork. Lo que hace que este proceso sea tan psicológicamente revelante es que no ocurrió de manera abrupta, ocurrió de manera gradual. Y cada etapa había personas alrededor que lo veían, pero que no tenían ni los incentivos ni el poder para detenerlo. Los empleados que cuestionaban eran marginados o despedidos. Los inversores que expresaban dudas eran reemplazados por otros que no las tenían. La junta directiva, que en teoría existe para poner límites, estaba compuesta en gran medida por personas que debían su posición a Neumann o que estaban demasiado comprometidas financieramente como para enfrentar. Ese es uno de los patrones más importantes que la psicología organizacional ha documentado en casos de liderazgo desbordado. El problema rara vez es soltar el líder. Es el sistema que lo rodea y que por distintas razones no puede o no quiere ejercer la función de contrapeso. Neumann fue posible no solo porque Neumann existía, fue posible porque existió un entorno completo que lo facilitó, que lo financió, que lo aplaudió y que renunció sistemáticamente a ejercer la fricción necesaria para que su grandiosidad no se convirtiera en algo que nadie pudiera controlar. Cuando en 2019 WeWork intentó salir a bolsa y los documentos financieros se hicieron públicos, el mundo vio por primera vez los números reales. Y los números reales, que la empresa más valiosa del mundo de las startups perdía $2 por cada dólar que ganaba. La ilusión
no resistió la luz. Y entonces vamos con lo último, lo que Newman nos dice sobre nuestra vulnerabilidad al carisma. La historia de Adam Newman tiene una pregunta incómoda en el centro que no es sobre él, es sobre los demás, sobre los miles de inversores sofisticados, analistas financieros, periodistas de negocio y ejecutivos experimentados que estuvieron cerca de WeWork durante años y que, con acceso a información que deberían haber generado alarmas, siguieron creyendo. ¿Qué estaba pasando en la mente de ellos? La psicología social tiene una respuesta que resulta poco halagadora, pero muy precisa. Los seres humanos somos extraordinariamente vulnerables al carisma, especialmente en contextos de incertidumbre, cuando el futuro es incierto, cuando las reglas del juego están cambiando, cuando no hay una forma clara de evaluar qué es lo correcto. La mente busca anclas, y una de las anclas más poderosas que existe en una persona que proyecta certeza absoluta. No porque la certeza sea evidencia de que tiene razón, sino porque la certeza se siente como seguridad. Y la seguridad es lo que la mente busca cuando está perdida. Silicon Valley en la década de 2010 era exactamente ese tipo de contexto. Un entorno donde las reglas convencionales de evaluación financiera habían sido deliberadamente suspendidas en nombre de la visión disruptiva, donde se celebraba públicamente a los fundadores que pensaban diferente y se miraron con sospecha a los que pedían números reales, donde el tamaño de la ambición había reemplazado a la solidez del modelo de negocio como criterio principal de inversión. En ese contexto, Newman no era una anomalía, era la expresión más extrema de una cultura que lo hacía posible. Hay algo que la psicología del seguidor, que es la rama que estudia por qué las personas siguen a ciertos líderes, señala con consistencia: no seguimos a los líderes más competentes, seguimos a los que nos hacen sentir algo, a los que nos incluyen en una narrativa más grande que nosotros mismos, a los que nos dan la experiencia de ser parte de algo que importa. Newman era extraordinariamente hábil en producir exactamente esa experiencia, y esa habilidad no discriminaba. Funcionaba con empleados de 22 años que querían cambiar el mundo y con multimillonarios de 60 que creían haberlo visto todo. La historia de Adam Newman no es solo la historia de un hombre con demasiado carisma y muy pocos límites. Es la historia de un sistema que premió el carisma por encima de la sustancia durante suficiente tiempo como para que las consecuencias fueran masivas. Y eso nos dice algo que va más allá de WeWork y de Silicon Valley. Nos dice que la vulnerabilidad al carisma no es un defecto de personas poco inteligentes. Es una característica de la psicología humana que opera en todos nosotros, en mayor o menor medida, especialmente cuando el entorno es incierto y la promesa es lo suficientemente grande como para que queramos creerla. La única protección real contra eso no es desconfiar de todo el mundo, es desarrollar la capacidad de separar cómo nos hace sentir a alguien de lo que esa persona realmente promete, de hacernos la pregunta incómoda: ¿estoy creyendo esto porque tiene sentido o porque me gusta cómo se siente creer? Es una pregunta pequeña, pero en los momentos que importan puede cambiarlo todo. No contamos lo que pasó, explicamos lo que pasaba por dentro, la mente detrás de. Nos vemos hasta la próxima.